Vamos a empezar siendo sinceros. No me llamo Eric, me llamo Ernesto. Y vamos a dejarlo claro. La música no me salvó la vida. Si tú empiezas a tocar la música, te viene de cojones que el primer grupo que tengas sea Pum, porque no tienes ni puta idea de tocar y no importa. Ese grupo más tarde, pues, se llamó KGB. Musicalmente estaba como a galaxia de los demás. Para mí, después de Butik de Siouxsie en el Rocola, mi mayor influencia fue la Semana Santa. Y le dije, Eric, si yo mañana dejo los ceros y tú formas una banda conmigo. Yo eché los dientes derechos con KGB, pero me salió la muela del juicio con Lagartija, ¿no? Y un día me metí una chufla y digo, pues aquí no veo nada, o sea, esta tiene que ser malísima. El dueño del local, Gabriel, estando allí Enrique, me dijo, Enrique, ¿tú no has visto a Leri hacer percusiones? Y dice, no. Y ahí hubo un primer contacto que luego continuó Antonio Arias, ¿no? Y eso derivó en el Omega. Es un soporte atrás como de pronto, como si tuvieras una banda de búfalos pegándote coces. Cuando Eric decide irse en plenas sesiones de Omega, A ese momento de cisma, le llamo la apostasía de Eric. Sí, flamenco, no. Los planetas no me gustaban al principio porque no oía cosas que fueran a menos de 90 revoluciones por minuto. Coño, que la partido. Bienvenida, bienvenido. Esto es solo el tráiler. Vamos a ver después un pequeño fragmento de la película que se estrenó ayer en el Festival de Málaga, en el Museo Picasso, con enorme éxito, dedicada, por supuesto, a Eric. Es el personaje central, el que lo soporta todo, sobre el que gira todo. Es su vida, en definitiva, o es un resumen, o es lo que Eric cuenta de su vida, o cuenta César. Aquí a mi extremo derecho, César Martínez Herrada, es el director de esta película, un realizador y productor con amplísima trayectoria, sobre todo en el mundo del documental. Me estaba contando hace un segundo que la primera película que estrenó, yo, y estando en el Festival de Cine, le hice un comentario de estos hijos putas míos, pero bueno, nos hemos ido siempre mucho. Bueno, esto es el tercer piso, quien no haya estado aquí todavía. El tercer piso es, obviamente, la tercera planta de Librería Proteo, y es también el nombre del proyecto que se me ha dado carta blanca para llevar, un proyecto cultural que pretende de alguna manera volver a revitalizar y a encontrar un espacio cultural variado en torno al mundo del libro y a la lectura. Como evidentemente casi todo está en los libros, o por lo menos los libros dejan memoria de algunas de las cosas que han pasado, como sucede con dos de los libros que hoy tenemos. Poneros por aquí delante, aquí hay sitio. Bueno, pues de eso se trata. Se desarrolla a través de un montón de ciclos donde tiene cabida todo. Todo tipo de género y también todo tipo de manifestaciones. Tenemos música. Este jueves, por ejemplo, tendremos aquí la presentación del primer libro de la editorial de Sergio Albarracín, alias El Fomega, músico conocidísimo, parte de la realeza, de la aristocracia del hip hop malagueño, que dará también un pequeño showcase. Y también de vez en cuando ponemos algo de películas. Hoy no podíamos poner la película, evidentemente, que se acaba de estrenar y tiene que tener ahora una vida comercial para que estas criaturas
que se han partido los cuernos en conseguir algo de financiación para que eso se vea y poder vivir y seguir haciendo películas como esta, puedan sacarla adelante. Así que solamente os vamos a plantear unos pequeños fragmentos y a invitaros a que, en cuanto la veáis por ahí, acudáis de cabeza, porque sin ninguna duda lo vais a pasar de puta madre. Hoy tratamos de la figura y de el proceso creativo de Eric Jiménez. Eric, todos los que estáis aquí lo conocéis, es el batería más importante de la música independiente de España y también uno de los personajes más singulares de la música de España, no solo de los baterías, que ahora ya nos contará él. Siempre tenemos la duda de si los baterías realmente eran los más raros, porque normalmente los que salen suelen ser los cantantes o los guitarristas, después el bajista de vez en cuando también quiere, y después está el batería, que le da sentido en la música, pero que todos dicen, es el que está más ara. Tú ya estabas más ara antes de ser Bueno, batería. yo creo que los más majarones son los cantantes, ¿no? Sin duda. Sí. Están locos de la puta cabeza, ¿no? Pero bueno, sobre todo es normal que se vuelvan majarones, sobre todo si tienen a uno dando hostias detrás, ¿no? Pues claro, con la contundencia, o se quedan calvos o se vuelven locos. Además todo el mundo dice, y habla todos los músicos que aparecen, que no son pocos, en este documental, sobre la característica de lo que significa tener a Eric detrás, que a la vez da una seguridad tremenda, decir, ahí está un hombre dando absolutamente todo. De hecho, yo flipé ayer, porque fue la primera vez que te vi así, como a ras de suelo, y yo me creía que tú eres un tío muy grande. Claro, detrás de la batería, uno ya supone que para manejar, además, con la leche... Cuando te montas en la batería eres lo más parecido a la Virgen de la Angustia. Porque es que además se mueven como los tronos de Semana Santa, entonces parece algo celestial. Lo que pasa es que quizás sea una de las vírgenes más feas que hay en este país. Hablando precisamente de Semana Santa, lo dices aquí, lo dices en tu libro, lo has dicho en varias ocasiones, que esa fue tu primera inspiración rítmica y donde te inspiraste de alguna manera a hacer batería. Cuenta un poco eso. Bueno, sí, yo vivía en la calle Santa Paula, que era una calle que hay paralela a la Gran Vía en Granada, que realmente en esa calle no pasaba absolutamente nada. Pasaban tan pocas cosas que cuando pasaba el camión de la basura la gente salía a aplaudirlo, ¿no? Porque era algo acojonante. ¡Viva el camión de la basura!, ¿no? Entonces, los Viernes Santos, pues salía la Virgen de la Soledad, ¿no? Que salía allí de un convento y era acojonante, ¿no? Porque veía a toda esa gente vestida como el Ku Klux Klan, ¿no? El olor a incienso, la calle se llenaba de velas, ¿no? Y a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y me quedé muy impactado de los ritmos de Semana Santa, que luego pues me sirvieron para inspirarme para hacer ritmos como por ejemplo en el Omega, ¿no? Que está basado en un toque de tambor de la procesión del silencio. Luego, cuando eres pequeño, pues bueno, no sabes bien dónde te metes, entonces yo me metí en una banda que se llamaba Organización Juvenil Española, o sea, que yo iba tocando el tambor con la falange, no tenía ni puta idea, y era cuando mi hermano decía a mi madre, el niño va haciendo el ridículo por la Gran Vía con los que mataron a Lorca, yo no tenía ni idea, yo solo quería tocar el tambor. Y siempre me había impactado muchísimo esos sonidos, ese toque de tambor, pero lo que pasa es que no encontraba sitio donde meterlo, ¿no? Porque claro, con KGB, con Lagartija Nick, era una música prácticamente punk o after punk, no había sitio, entonces fue en el Omega donde pude desarrollar parte de esa influencia. ¿Y cómo empiezas? Porque hasta llegar a Omega tú ya has tenido un largo proceso donde vas contando además en el documental. Y supongo también que no olvidéis que estamos en una librería, que aquí no venimos a presentar porque estos libros ya fueron editados, pero los dos libros que sacaste, en el 2017, los dos te los ha publicado no cualquier editorial, o sea, Plaza y Janés, que es Random House Mondadori, una de las grandes majors de
donde básicamente esta es la base, digamos, biográfica que de alguna manera sirve de inspiración o por lo menos de guía para la película, porque este otro se También, publica... los dos. Los dos también. Los dos, sí. Espérate. Sí, César, disculpa. realmente los libros son los culpables el libro de 4 millones de golpes es el culpable de que estemos aquí y que hayamos hecho el documental, o sea, que estemos en Málaga con el documental. Porque, no por su contenido, sino porque Eric, la noche que tuve la desgracia de conocerle, Eric me golpeó con el libro, directamente. O sea, Eric estaba subido en el mostrador de su bar para alcanzar el libro y decirme: cineasta, ¿tú eres cineasta? Pues ahí hay un peliculón. Y me dio con el libro. Así, como lo cuento, me dio con el libro. Yo creo que él lo que quería era hacer un blockbuster. Bueno, o sea, él dejó que hay un blockbuster. Fíjate, hostia, esas las películas que cuenta el cine español, que no las entiende nadie. No, esto es un peliculón. Claro. Bueno, la curiosidad que me provocó, indudablemente, hizo que al poco tiempo lo leí el libro y, bueno, descubrí muchas cosas que, claro, que no conocía de Eric Jiménez, ¿no? Porque a Eric se le conoce como el batería, pues, de Lagartija, de Los Planetas, del Omega, bueno, tantos grandes discos, ¿no? Una semana en el motor del autobús, Omega, Lagartija, la hostia. Pero, bueno, ahí entras en un mundo apasionante y muy divertido y muy humano, que creo que son los elementos que pueden caracterizar el documental: la pasión, el humor y la diversión. Y luego ya con el siguiente libro tuve la suerte de que, como ya estábamos trabajando para el documental, tuve la suerte de que ahí de que no me golpeara con el libro. Ya me mandó el manuscrito. Como tenía tapadura, claro, ya me mandó el manuscrito. Y cosa que le agradecí siempre. Creo que fui una de las primeras personas que leí El viaje al centro de mi cerebro. Y ahí me di cuenta de que no iba la línea. El documental que yo tenía, había que, de alguna manera, cambiar, ¿no? Cambiar la estructura, cambiarla. Porque aquí tenemos, digamos, un personaje que aparece como más destroyer, en el sentido más de cuanto. Voy a contar lo que soy. Soy un superviviente, es como el relato del tío que ha estado en Irak, que ha venido de una novela de Jack London, del corazón de las tinieblas, sobrevive, pero estoy aquí, tírame las balas en el pecho, que lo resisto todo. Y este es un libro un poco más también de decir, a ver, que tengo mi corazoncito, ¿no? Es un libro más introspectivo, es un libro más reflexivo, es un libro en donde hay muchos sentimientos por su parte, que además los muestra abiertamente, y que indudablemente eso hizo que yo viera que la película no iba a ser una película, un documental musical, que lo es, Sí, por una parte, sino que tenía una parte muy importante que es el ser humano, esa parte que esconde el rockstar. Todo el mundo conoce a Eric Jiménez como el de los grandes conciertos, las grandes noches de juerga, y tiene esa fama dentro del sector musical, del sector cultural, pero la gente no conoce una parte que es muy importante, que es realmente cómo es Eric, quién es Eric, por eso es la importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric. Porque te llamas Ernesto. Sí, bueno, básicamente me llamo Ernesto porque cuando mi padre vio mi cara tuvo una necesidad imperiosa de ponerme un nombre de galán de fotonovela, que todos los galanes en los años 70 se llamaban Ernesto, ¿no? Luego me hice un peinado pum que parecía un erizo, empezaron a decirme Eri, entonces esto era una gilipollez, ¿no? Claro, lo que tampoco quería es que la gente se creyera que yo me había puesto Eri como nombre artístico, ¿no? Ni nada de eso. Y bueno, como bien dijo César, cuando le dije tienes que hacer una película de esto, él me llamó en pandemia, ¿no? Que ya estaba acabando, y cuando me dijo que estaba interesado, yo digo, te ha hecho la prueba, tienes que tener un virus jodido, ¿no? Un Omicron. Entonces digo, bueno, vamos a ponerlo en cuarentena y vemos si sigue
sigue la cosa en pie y efectivamente seguía en pie. Hay una cosa que a mí me parece muy, muy curiosa de este documental, que es que realmente refleja, es decir, si hay algo que siempre se ha dicho en el rock and roll, que es lo básico, es la actitud, o sea, tú vas sobrado de actitud directamente. Además, desde el principio, aunque haya ido evolucionando esa actitud, sí. hay unos fragmentos en el documental donde ve a Eric, no sé si con 13 o 14 o 15 años, sí. con los dientes torcidos, con esa edad, tirándose un moco delante de alguien que le está grabando, haciendo voces, imitando cosas que dices tú, hostia, a esa edad los chavés hacen así, se dan la vuelta, como hacía el zurdo, Fernando Márquez, para que no se le vea la cara, porque se meten en un grupo para y tú le echabas todo el morro del mundo, yo no sé cómo lo hacías, ¿no? Bueno, básicamente eso es por complejos, ¿no? Yo creo que por ejemplo, cuando... Tú eres el tímido que se desnuda el primero. No, yo me comparo muchas veces con el punk cuando llega a España, ¿no? El punk cuando llega a España, ¿no? Tiene tanto complejo de no llegar a ser tan bestia como el punk inglés que llegan a cargarse a los marranos a cabezazos, ¿no? Y cuando un punk inglés ve a uno de la Alpujarra cargarse a un marrano a cabezazos, dice, madre mía, ¿esto qué cojones es, no? Y yo creo que entonces, claro, siempre superamos a los originales porque creemos que no llegamos. Joe Strummer se vino al final a Granada y allí encontró un espacio importante. ¿Tú también llegaste a tener buena relación con él? Yo sí, yo comía pipas mientras él hablaba en inglés porque no tenía ni puta idea lo que decía. Era Antonio, ¿no?, quien estaba. Yo me iba al Hotel Palace, ¿no?, y empezaba a hablar en inglés y yo comía avellanas mientras. O sea, no tengo ni puta idea. Siempre he tenido grandes problemas a la hora de entenderme con muchísima gente. Por ejemplo, ahora por mi bar pues va el hombre el director de Creation, ¿no?, que descubrió a Oasis, a todos estos grupos, ¿no? Y es cliente, se ha ido a ir a Granada y el hombre va allí y me habla y no tengo ni puta idea de lo que me dice. Pero tú pones una cara... Igual me está diciendo que toque con Oasis y no me estoy enterando, ¿no? Entonces ya el otro día lo pillé en el Lemon Rock, ¿no?, que es un bar que hay en Granada, y me bajé el traductor de Google, ¿no?, y ya empiezo a decir barbaridades y se lo enseño y ahora somos muy amigos, pero solo no estoy con la maquinita. Bueno. Y yo creo que sí, que bueno, que cuando yo soy pequeño y empiezo a ver, ¿no?, que el país se viste de color, ¿no?, y salen todas esas tribus, ¿no?, ese colorido, ¿no?, es como, no sé, como ver el bar de la Guerra de la Galaxia y yo quiero ser un friki de esos, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención, pues toda la gente, todos esos grupos, ¿no?, que había una actitud impresionante, ¿no? Había más actitud que experiencia musical, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya como dije, ¿no?, me metí en el punk porque me venía de puta madre, porque no tenía ni puta idea de tocar, ¿no? Digo, voy a empezar por esto, ¿no? Y luego me di cuenta que muchas veces, pues, la actitud, ¿no?, pues, rellena muchas carencias que puedes tener igual como músico, ¿no? Y siempre he admirado a la gente, más que como músico, con la actitud que tiene ante la expresión artística. Hay una cosa que, o sea, actitud a ti te sobra, o sea, tienes todas las actitudes posibles. A mí además siempre me llama mucho la atención decir, claro, con dos bandas como Los Planetas y como Lagartija Nick, que no es que tú tengas, el resto no son Mick Jagger, Richard y tal, es decir, Jota es más bien tirando a que no me veas la cara, canta para adentro y se ahoga muchas veces. Antonio, que le echa actitud, pero vamos, tampoco es el tío que va a defenderte cuando te ataca una panda de kinky en un... Sale corriendo, claro. Entonces tú dices, tíos de unos 70, canijillos, tirando a feucho, y Eric allí sacando pecho por todo. Es decir, tú tenías toda la actitud. Claro, hay como una especie, por lo menos, de
de idea o de arquetipo de que el rockero es malote. No es que haya sido malote, es que te ha reinventado el nombre, los posibles significados de la palabra. Sin embargo, lo que tú ves, y aquí como tú no avanzabas, está sobre todo en el segundo libro, lo que tú ves en el documental es como un tipo que ha sido todo eso y que se lo ha ganado, y se ha ganado también ese cierto respeto como de patriarca, ¿no? De pronto va, hostia, y al final tú vas viendo la película y dices, pero aquí está este hombre abriéndose el corazón que de una manera y hablando del amor y hablando de mi hija, mi mujer, que se ha casado 3 veces con su última mujer, con Guille, ¿no? Y digo, esto no lo suelen decir los rockeros. Es decir, hay una cosa tuya donde ya al final dice, o no sé si en el pronto da la vuelta precisamente al arquetipo ese, ¿no? Curiosamente, por mi infancia, por las trabas que yo tuve cuando pequeño, por la carencia de un padre, ¿no? Por el sentirme amenazado, como ya conté en el primer libro, en un gesto con una pistola y apuntarme, aunque no disparara, pasas por... llega a tener tanta diferencia de edad entre los hermanos, empiezas a sentir que no... Pues tú eras el chico. Yo era el pequeño, y me llevaba 13 años de diferencia. Y entonces te sientes como muy poco querido, ¿no? Yo siempre he buscado el enamorarme, el sentirme, el pertenecer a algo, ¿no? De hecho, cuando me meto en KGB, estaba muy contento porque pertenecía a algo, ¿no? Y mi autoestima estaba muy baja, ¿no? Mi zona de confort, pues era la batería. Entonces, yo ahí vivía el rock and roll. Yo lo que buscaba era lo contrario. Claro. Lo que pasa es que la gente que igual ha tenido una vida más fácil o normal, ¿no? Pues quiere ser malote, quiere el rock and roll y está buscando lo que yo ya tuve, claro, sin necesidad de tocar un instrumento. Por eso, mucha gente, muchísimos rockeros, son totalmente... es un fraude, ¿no? Se crean un personaje, leen los artículos de Ruta 66 y entonces empiezan a actuar, a sobreactuar con la idea del rockero que quieren ser. Tanto que empiezan a ponerse plumas en la cabeza, se inventa un personaje y luego el cementerio está lleno de rockeros vestidos de payaso, ¿no? Porque creo que eso no hay que buscarlo, ¿no? No hay que buscarlo, sencillamente hay ciertos, como tú dices, hay ciertos clichés que, o sea, a la gente le cuesta mucho hablar del amor y todo eso, pero son inseguridades, ¿no? Porque está dentro de un personaje que tienen que mostrarse dentro del cliché del rock and roll. Yo me acuerdo que una vez con Julio Ruiz en Benicassim, estaba con el cantante de Jason Mary Chain, y yo, como soy un poco tocahuevos, ¿no? Me dijo el cantante de Jason Mary Chain, sexo, droga y rock and roll. Yo digo, sexo sí, drogas también, rock and roll que le den por culo, ¿no? Y entonces ya, pues ya lo dejé así un poquito. Pero eso que yo observo mucho en el rock and roll y en la vida. En la vida que la expresión, vamos, que dentro de los músicos hay mucho personaje, ¿sabes?, diseñado por él mismo que está metido dentro de ese como personaje, Corazza, totalmente como Corazza, y luego pues se quita el traje rockero y en su caso se pone uno de Peppa Pig, un pijama. Yo me lo pongo, pero lo digo. Hablando e incidiendo en eso que decía, se recuerda aquí una anécdota que tus seguidores ya saben que tú has sido el único que ha mandado a tomar por culo a Bob Dylan, que aparte del de Lisa y Mary Chain, cuenta un poco esa anécdota porque está también. Bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama Los Evangelistas, que era entre Planeta y Lagartija Anís. Estábamos haciendo una misa sónica como una especie de homenaje a Enrique Morente, reivindicando obras suyas, porque los flamencos entienden de palos, pero no tienen ni puta idea de discografía, no saben las canciones, te estás diciendo esto es una soleá, esto es, pero no. O sea, hay unas canciones, ¿no? Y sobre todo Enrique, ¿no?, que era un investigador
terrible, ¿no? Yo, por ejemplo, obras como Misa Flamenca lo puedo comparar pues, con esa oscuridad como podían tener los Cure, ¿no? Entonces hacemos ese grupo y viene Bob Dylan, viene a tocar a Granada, y entonces la productora que hace el grupo dice que bueno, que a través de la oficina de Bob Dylan, pues que si queremos podemos ir a tocar de invitado en el concierto de Bob Dylan. El resto de la banda le flipaba a Bob Dylan, a mí me la pela, y pues vamos, tiene que ser bueno, ¿no? Cuando tanta gente flipe, ¿no? Aunque bueno, tampoco eso, cuando a tanta gente le gusta, las cosas que gustan a mucha gente, algo malo tiene que tener. Y entonces fui para allá, por supuesto, decían que el batería no podía llevar monitores, o sea que yo no podía escuchar a los demás. La mesa la teníamos que poner nosotros, no importa, la ponemos nosotros. Por supuesto, como todos los grupos internacionales, cuando tocas, te anulan los subgraves para que no se escuche... Mejor que lo que ellos van a tocar. Claro, luego, sí, pero el poder es nuestro. Yo puedo entender que un grupo guiri diga, vale, yo estoy pagando un montaje, tú no vas a utilizar los focos porque eso es montaje, es lógico. Yo puedo entender, hasta incluso yo puedo entender que te digan, va a sonar más flojito, pero joder, si tú estás diciendo que no van a poner los graves, estás jodiéndome mi obra, ¿no? Vale, pero aún así se admite. El problema es que cuando están sonorizando, bueno, por supuesto no digas, al camerino aquí, si viene os tenéis que ir corriendo, no lo miréis a los ojos, salís, bailar la lambada. ¿Qué coño es? Esto es una gincana. Entonces, claro, digo, unos pasos, digo, a ver si es el puto rabino, tío. Me voy para allá, ya cojonado, a ver si me lo voy a encontrar, y le miro a los ojos y suspenden y me echen la culpa a mí. Total, que cuando estaba nuestro técnico de sonido manejando la mesa, pues había otra mesa al lado desde la que controlaba nuestra mesa jodiendo la frecuencia. Entonces, claro, porque nuestro sonido decía, así, subía a lo mejor agudo y veía que desaparecían los agudos. Y era el colega de al lado y le decía, sorry. Nuestro técnico no sé qué coño hizo, o desconectó, que ya podía hacerlo. Y vinieron 4 gorilas con una linterna amenazando, como para darle de hostias. Yo acabo de tocar los granadinos como son. Anda que no se nota nada. Bob Dylan sí que suena bien, no vosotros. Digo, no me toquen los cojones, tío. Entonces, claro, yo me fui cabreado y yo puse una carta ahí en Facebook que le dije 4 cosas y que iba a bailar sobre su tumba. Yo sin dar trascendencia a eso. Luego vi que se había multiplicado 50.000 comentarios, yo no sé qué, veo mi cara en un periódico, Eric contra Bob Dylan, y digo, ¿esto qué cojones es? Veo que me está llamando toda la prensa, yo digo, a mí qué coño, pero ¿esto qué es? Me tuve que ir a la playa para esconderme. Y decía, me estaban comentando la posibilidad que igual se iban a querellar contra mí. Y digo, bueno, yo, mientras sean los juzgados de Granada, muy bien, yo no voy a ir a Minnesota o donde coño sea, ¿sabes? Y yo estaba ahí diciendo, tú verás la ruina que voy a buscar yo con esto, ¿no? Y nada, y al final pues no pasó nada. Luego pasó tiempo y en Benicassim me hice una foto con una camiseta de Bob Esponja para tocarme. Cuando se había calmado todo, ¿no? No sabemos si el pillo la indirecta. Y ahora viene a Granada y bueno, que lo disfrute. Espero que no lleve a ningún invitado. Le puede llevar a la tumba de García Lorca. Claro. Cerca del barranco. Hay una cosa también que tiene que ver con la capacidad de narrar. Antes estábamos tomando tú una Coca-Cola cero y yo un té frío. Y estábamos hablando sobre alguien que ha tenido tanta vida, tantas historias y que tú además reconoces tanto en los libros como en los documentales, cómo
lo que te ha costado ordenar todas las voces que había en tu cabeza, todos los personajes que salían, Sí. toda esa voluntad de ser. Sí. Cuando llega ese momento de decir, hostia, la única manera que tengo de descubrir más o menos que hay una coherencia en esto es escribiendo. Bueno, yo cuando tengo a mi hija, ¿no? Es un antes y un después, ¿no? Claro. La visión sobre las cosas me cambia totalmente, ¿no? Me cambia absolutamente totalmente. Entonces cuando yo pasé una infancia muy jodida, pero no me doy cuenta, realmente yo cuando era jovencito, yo no me estoy dando cuenta de que mi infancia es jodida. Yo empiezo a pasarlo mal, sobre todo cuando tengo una hija. Yo digo, ¿qué coño han hecho conmigo, no? O sea, o ¿qué ha pasado conmigo, no? Cuando yo veo, ¿no?, ese amor que yo tengo hacia ella, ¿no? Y veo ese sentimiento que me produce, es cuando empiezo a ver cosas a entender todo, ¿no? Ciertas carencias, a atender ciertas inseguridades, bajones de autoestima, inseguridades. Entonces, eran tantas las cosas que necesitaba haberlo escrito para yo, más que al leerlo, al escribir es como hacer una especie de terapia de ver todo desde un punto de vista global, así, y poder llegar a entenderme a mí mismo, ¿no? Y entonces a mí me viene muy bien. Sobre todo me viene muy bien porque empiezo a darme cuenta, ¿no?, que durante muchísimos años, ¿no?, en mi vida, yo digo, joder, tío, he vivido al borde del abismo, ¿no? O sea, brutal, o sea, a mí me acojona, ¿no? ¿Será que me hago mayor? Pero me da, o sea, yo no, o sea, están en tantos sitios, en tantas situaciones, ¿no?, que me quedo acojonado, ¿no? Y necesitaba es un poco como el libro, para mí los dos libros es como cuando dicen que te vas a morir, ¿no?, y que empiezan a pasarte las imágenes, ¿no? Pues eso es esto, ¿no? Y necesitaba quizás escribirlo para recordar y hacer un análisis de todo. Entonces, porque antes no había escrito, tú no habías tenido yo momentos solo de había joven poeta, nada de eso, ¿no? Que va, a mí la poesía me pareció un coñazo. Y no, o sea, había escrito algunos artículos, ¿no? Algunos artículos, siempre en clave de humor y metiéndome mucho, o sea, pues moviendo un poco el puchero, ¿no?, para que no esté aburrida la cosa. Y el primer libro prácticamente lo grabo. Y es Olden Centeno, ¿no?, un escritor que me hace y me lo ordena, ¿no? Pero en el segundo, porque claro, en el primer libro yo tenía tal desorden de cómo empezar que necesitaba a alguien que me fuera dirigiendo y luego lo plasmara, ¿no? Pero el segundo no funcionaba de esa manera. El segundo sí es verdad que lo escribo y ya él pues prácticamente corrige, ¿no? Porque hasta él me dice, si tú me grabas como la primera vez, no tiene mucho sentido. Cada vez que lo escribes, lo estás escribiendo mejor, estás dando más descripciones, entonces... Y el segundo sí es más escrito por mí, ¿no? Pero nunca había hecho nada. Ahora ya supongo de batería, si te consideras. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas, porque a mí la batería es un instrumento... O sea, yo soy un batería que expresa bien, que comunica, ¿no? Yo no soy un gran batería como los maravillosos baterías de jazz que hay, que son la hostia, ¿no? Que hacen unas cosas que yo en la vida las podré llegar a hacer porque, para empezar, a mí me gusta socializar con la gente, ¿no? Entonces yo no me puedo meter en un cuarto con una batería estudiando un puto ritmo 15 horas porque me aburro. Entonces es que para ponerme a estudiar eso me saco la carrera de ginecólogo o algo de eso, algo que pueda variar de la batería. Además porque creo que quiero tanto al instrumento y me lo paso también con el instrumento que en el momento que me pusiera a hacer eso empezaría a aborrecerlo un poco. Sí es cierto que que sin querer no paro de estudiar porque a la hora de dar clases me van surgiendo cosas, entonces siempre estoy aprendiendo, ¿no? Pero no soy una persona
que se pone a estudiar la batería a diario, ¿no? Siempre tampoco me ha interesado llegar a esos niveles, ¿no? Porque para la música que a mí me gusta hacer tampoco me hace falta Además, supongo llegar a hacer... que hace falta también un momento de reto de decir, bueno, no quiero tenerlo todo ordenado, aprendido, sino una cierta capacidad de qué está sucediendo aquí, ¿no? Sí, que a mí en directo me encanta siempre variar, ¿no? Me encanta variar los ritmos, los acentos y muchas veces pues los finales empiezo a hacer desarrollos que la banda ya me conoce y es un poco como decirle a ellos, quedaros aquí que yo me voy para arriba y no os mováis que ahora vengo, ¿no? Y eso pues me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho hacerlo. No quiere decir que valore muchísimo a toda esa gente que estudia, tiene esa disciplina, porque bueno, pues hay gente que le gusta ese tipo de batería y que es su pasión y que van superándose, pero quizá yo vengo más de una batería, pues no sé, o sea, me parezco más al rollo de Keith Moon, ¿no? que por supuesto a Billy Cobham, ¿me entiendes? Yo soy más como Keith Moon en el aspecto de que, aparte de que estaba como una puta cabra, ¿no? Pues Keith Moon se metía a veces en desarrollos de redoble, que era la hostia porque o era el más bueno del mundo o el más malo del mundo, ¿sabes? Entonces a mí ese tipo de retos, ¿no? Me encantaban, ¿no? Un poco de ruleta rusa, ¿no? Sí, totalmente. Ya está, venga, vamos para adelante y ya está, ¿no? Por eso también siempre he aprendido a que cuando me equivoco, luego me equivoco en el mismo sitio, entonces parece que... Sí, todo el mundo además refleja en el documental la rapidez de aprendizaje que tiene. Eso es una cosa. Hay algo que ahí está, que tiene que ver con tu vida, que no lo has dicho aquí, pero que la conozcas lo sabe, que tú creciste sin la figura del padre, porque tu padre a tu madre le puso una pensión, entonces tú eras un niño de pensión, el hijo chico de la dueña de la pensión, y te metías en todos lados. Y hay algo que si se ve, hoy tienes un bar, ya desde hace 10 años o así, 10 años, es decir, una cosa que se te nota clarísimamente es una capacidad de leer a la gente, de quedarte, y después de describirlo, enorme, es decir, tanto en tus artículos anteriores como en las partes del libro, como en lo que cuentas en la narrativa. Creo que un elemento importante en tu forma de contar es que miras más allá de cosas que la gente no suele mirar, te fijas mucho. Sí, y mira que veo poco, porque soy miope, pero yo en esa pensión había muchísimos huéspedes, ¿no? Y había muchos personajes, había muchos personajes que podían pertenecer a un libro de Kerouac, ¿no? Había gente haciendo artesanía, entonces mientras mi familia dormía yo me iba por las habitaciones, ¿no? Y allí ni yo dormía ni dormía nadie, ¿no? Entonces siempre me he juntado con gente más mayor que yo y que se estaban buscando la vida, entonces siempre he estado observando, ¿no? Observando muy desde pequeño, ¿no? O sea, vos Esponja eras tú. Sí, totalmente. Y creo que bueno, que ese fue mi aprendizaje, en la vida, ¿no? El conocer a tanta gente, ¿no? Tan dispar, ¿no? Luego ya, pues, el viajar con la música, ¿no? Y ir conociendo a muchísima gente y de culturas diferentes, pues me ha enriquecido mucho, ¿no? Me ha enriquecido mucho de ver perfiles de personas, las pedradas de cada uno. Yo muchas veces miro a la gente, ¿no? Y veo uno que está así medio visco y hasta puedo acertar lo que está pensando, ¿no? A veces veo a la gente que tiene una mirada y yo digo, joder, macho, ¿qué coño está pensando este, no? Y por eso, porque la mirada lo dice mucho, ¿no? Y me da miedo a veces mirar a la gente porque siempre acierto. Ya ayer tuve un primer momento así, dije, está entrando en fase, esa fase de la que tú mismo lo dices, lo sabes, lo dices. Ayer lo vimos celebrando, tomando una cervecilla después de
hubo un momento donde empezó a engarzar. Pues claro, después de ver la película, ya cuando la veáis, os daréis cuenta que realmente se está perdiendo el mundo del entretenimiento a un tipo que es capaz de llevar a la vez el show de Jimmy Fallon y el de Buenafuente. Lo puede hacer, está absolutamente dotado para eso, la capacidad de improvisación, hace voces, tiene mucho sentido del humor, y él avisa. Bueno, pero hay un momento donde yo ya entro. Entonces, hubo un momento donde se acercó, yo estaba hablando allí con otro compañero, y él se acerca y hace una retahíla de chiste, que eso no era un chiste, eso era el metachiste del chiste, del chiste, del chiste, del chiste, y ya estaba aquello. Digo, hostia, esta es la cabeza de Eric, una parte de la cabeza de Eric ya completamente lanzándose. A mí me gustaría preguntarte a ti, César, porque tú estás acostumbrado, tú eres una persona que sabe escuchar y que sabe mirar, para después poder contarlo a través de imágenes. Es decir, toda esta charla, esta minúscula charla que estamos teniendo, tú la has tenido millones de veces con Eric, lo has escuchado hasta darte cuenta exactamente de cómo era. ¿Tú estás contento del reflejo de Eric que sale en tu película? Yo estoy contento. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Que te escuchemos. Yo creo que se acerca a la película que me planteé hacer. Quizá en algún momento puedo pensar que igual me ha faltado ese lado, esa segunda, tercera vuelta, para quitarle igual algo de emotividad o algo de... No sé, que lo quería un poquito más áspero, por ejemplo. Claro, no sé, por ejemplo. Pero claro, esto ya es una cosa... el hecho de haberse abierto, como se ha abierto Eric, a hablar del amor, ¿no? Que puede ser una cosa tan cursi, en una película de un rock and rollero, tal como habla del amor, tal como habla de Guille, ¿no? De su pareja, de su hija. En esa parte yo me planteé, porque tengo mucho material, hemos grabado mucho material, si sacar ese otro lado de Eric, ese lado de Eric cuando está iniciando ese viaje al centro de su cerebro, ¿no? En donde pasan... Pero preferí dejarlo, o sea, dije, prefiero, como él claramente dice que hablar del amor no es una cosa ñoña, y que antes cuando escuchaba la palabra amor se echaba los brazos a la cabeza, y ahora no, pues yo tampoco lo voy a hacer. Y cuando veáis el documental, si os dais cuenta, en esa parte, que es la parte más personal, que es la parte más de la redención, que es la parte final, es la parte de la persona, más ahí podía haberlo hecho, ¿eh? O sea, podía haber metido, porque él mismo, o sea, si te cuenta como cosas, pues eso, cuando le cambiaba los pañales a Gabriela, ¿vale? Hay parte gore, supongo. Claro, entonces es que, pero yo creo que entonces ya no salíamos del Eric noctámbulo, del Eric rock and rollero, del Eric, ¿no? Y había que contar ese otro Eric, ¿no? Quiero decir, y por eso quiero decir, me costó decidirlo, y en esa parte no hay ese contrapunto que en otras partes del documental está. A mí me parece, viéndolo desde fuera, que precisamente a lo mejor esta parte final, en vez de ser Eric, yo qué sé, es Julio Iglesias hablando, y vale, no me lo creo, es Julio Iglesias, yo me creería más la otra parte de qué pasa cuando se rompen los condones, ese tipo de cosas. Pero aquí me parece que le da una autenticidad, porque en el fondo, a ver, cuando siempre se ha dicho que la gente montaba en tiempo cuando eso era, ahora ya no, ahora te hace un perfil de Instagram y te hace influencer y esas cosas, ¿no? Pero antes, cuando tú querías relacionarte, querías follar, tú te metías una banda de rock and roll. Bueno, ya, yo no sé, pero hay muchísimas bandas de rock and roll que no han follado en su vida. Que no han follado en su vida, pero ellos lo han intentado. Sí. Y entre medias le han salido alguna canción y a lo mejor cobran derechos y todo. Por sí, totalmente. Pero me refiero que hay toda esa parte que antes estábamos hablando, ¿no? De enmascarar en un momento determinado toda esa dificultad que significa acercarse al otro. Que significa descubrir quién es, que además vivimos en un mundo donde este rock and roll que hablamos, que es fundamentalmente masculino, con todo lo que hemos hablado de una cultura masculina, donde están prohibidas determinadas manifestaciones
que tienen que ver con la emoción, a mí me parece que llegar al final a Eric, a ver que Eric no se ha rapado la cabeza y se ha puesto una túnica azafrán para decir, y ha empezado a hablar como Carlos Jesús. No, claro, ahí está Eric con sus huevos de Eric y tal, y hablando con la chavala, que ya te dije, se parecía a esa de Last of Us, hablando el Pedro Pascal con la niña esa, que es su hija, y ese punto es absolutamente creíble, ¿no? Y a mí no me parece esa parte. Sí es verdad que hay una parte que tú anuncias y que dices varias veces, que claro, al principio no habías pensado, dices, es que yo me di cuenta que me parecía mucho a Peter Sellers, y sobre todo a Peter Sellers en las películas donde hace un montón de personajes, el Guateque o la de Teléfono Rojo, sí, o la del Inspector Clouseau y tal, donde se disfraza tanto, y es verdad, tío, te parece un taco a Peter Sellers, y además hace muchos personajes, eso forma parte de tu... Bueno, de tu forma de estar, de tu humor también. Es que siempre, o sea, yo me hice un profesional de hacer el gilipollas, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay tantos gilipollas que imitar, ¿no? Que luego ya no sabes realmente quién eres tú, qué tipo de gilipollas está hecho, ¿no? A veces, al estar con tanta gente, tanto en el rock and roll, ¿no?, como en la calle, como en Garito hace muchos años, como en After, como en sitios peligrosos, como en sitios pijísimos, ¿no? Para poder salir airoso de cada uno de esos sitios, empieza, es que como que en tu disco duro empieza a manifestarte de una forma diferente, ¿no? Porque si yo me manifiesto solo de una en todos sitios, me corren a hostias, en algunos seguro. Entonces, yo también tuve una época que me junté con gente que robaba y que era bastante chunga de chico, ¿no? Entonces, yo me juntaba con gente muy peligrosa, pero yo realmente no era malo, o sea, yo no era un tío violento, ¿no? No era un tío violento, pero con quien yo me movía no se podían dar cuenta de que yo no era muy violento, porque si no, me podían dar, ¿no? Entonces siempre, ahí ya empecé a interpretar a uno de ellos, ¿no? A uno de los chungos, y me he tirado muchísimo tiempo que me ha quedado algo de eso, ¿no? A mí me dijo, por ejemplo, mi amigo Joaquín Reyes, ¿no? Dice, tío, yo cuando te veía en Benicassim me acojonaba. Yo, ¿pero por qué? Digo, dice, pues no sé. Dice Joaquín Reyes que una vez en Benicassim, dice, ese Eric iba con la gente de Mercromina y por lo visto yo me estaba tirando de una montaña rodando, ¿no? Dice, sí, dice, pero se ha caído. Dice, no, es que es así, ¿no? Y claro, y yo me acuerdo que bebía entonces kiwi con vodka, ¿no? Y a veces escuchaba diciendo, mira el hijo de puta que está bebiendo una bebida verde, el cabrón. Entonces, claro, a mí, yo siempre me lo he pasado tan bien, ¿no? Que a lo mejor he gastado bromas pues muy heavy, ¿no? Y me gusta llevar la broma hasta el final. Y mientras yo no veía que podía herir a alguien, ¿no? O que podía, pues llevaba la broma hasta el último límite, ¿no? Ha habido algunas veces que he frenado y he dicho, bueno, y he dicho, tío, perdona que no va por aquí. Pero claro, no me ponía límites y entonces me he visto en tantas situaciones que quizá de todos esos personajes con los que me he juntado, que son muy dispares, ¿no? Iba interpretándolos, ¿no? Pero realmente en la película se ve tal y como soy. Eso tú que no has tenido nunca pelos en la lengua y que has dicho lo que sea, además lo has dicho de manera contundente, ingeniosa y directa. Ahora que vivimos en esta época donde todo el mundo se la pilla con papel de fumar porque teme, simplemente por decir, y ya no estamos hablando de temas de libertades políticas, cualquier cosa te puede colocar en un lugar y hay muchísima gente que opta por el silencio. ¿Tú cómo te tomas eso? Porque yo supongo que hay una parte, nada más se te ve reverde decir, me estáis tocando los huevos. Yo lo que veo es que hay mucha cobardía porque la gente ahora insulta a través de las redes, ¿no? Se escuda detrás de... Entonces veo una cobardía terrible porque
yo, por ejemplo, yo y mucha gente de mi generación ha tocado los huevos, ha insultado, ha dicho poniendo la cara, ¿no? En medios de comunicación, en todo, diciendo aquí estoy y defiendo esto que pienso, ¿no? Y ahora toda la gente insulta, pero detrás, ¿no? De un sitio donde no dan la cara, ¿no? De todas maneras, es terrible, ¿no? Es terrible cada vez la censura, ¿no? que hay a la hora de manifestarte. Por eso, una de las pocas cosas, ¿no? que sí me gusta de la música urbana, una de las pocas cosas, es que están tocando los huevos a todo el mundo, ¿sabes? O sea, el punk nace cuando realmente los jóvenes están hartos, no tienen trabajo en Inglaterra, entonces necesitan una gana de decir a la mierda todo. Y bueno, y ahora esto se está convirtiendo en un sitio que está prohibido hablar. Entonces me parece cojonudo, ¿no? que salgan los traperos y que muevan esto diciendo vamos a tocaros los cojones, ¿no? Porque es muy malo acomodarnos a una cosa, ¿no? Siempre tiene que haber ahí una oposición en lo que sea que por lo menos equilibre, que por lo menos te haga pensar y sacar tu propia conclusión, ¿no? Si os parece, que ya nos estamos engolfando, vamos a ver un poquito unas piezas, 2, 3, 4 minutillos más del documental. Me gusta pillar un pelotazo 24 horas antes de un concierto. Ni 25 ni 23, 24, es la medida. Así toco, como dice mi amigo Antonio Arias de Lagartija, como toro apuntillado. Calma el ritmo que llevo dentro. Vamos a empezar siendo sinceros. No me llamo Eric, me llamo Ernesto. Y vamos a dejarlo claro. La música no me salvó la vida. No sé si te acuerdas cuando subí a la cuesta que llevaba navaja en mano. Bueno, yo cuando lo veía subir creía que había una canción que se llamaba El niño de la armónica. Yo decía, el niño de la armónica, y no, era Cristóbal, que ya te decía, ya me estoy cagando en todos tus muertos. La abría con los dientes. Sí, una navaja así. Sí, era de hoz, porque le venía bien para cortar orejas en la tasca cuando se cabreaba. O si alguien se retrasaba en el pago. Alguna vez he visto un milagro. Es cierto que me había tomado algunos vinos antes. Y es cierto que los crucificados tienen un color muy parecido al del jamón serrano. De hecho, después de ver un crucificado te dan unas ganas tremendas de comerte un bocadillo de jamón. Eso no lo había pensado nunca, pero vamos, ya a partir de ahora no voy a poder ver a la expiración de la misma manera. Igual en vez de Jesús, se llaman Joselito. Joselito. En vez de Jesucito. Ahí hay Joselito. Si os parece, porque quiero que a quien pregunte algo, tenemos una pequeña sección, porque tú eres inagotable, inacabable, por eso digo que los productores de medios de comunicación le den un espacio a Eric donde vaya cuando le salga de los huevos y nos entretenga y nos anime de esta manera. Hay una parte, una sección aquí que se llaman los 5D, que no tiene ninguna ciencia, sino que le pido que elija 5 libros que de alguna manera están en lo que él después ha sido como autor, como escritor. Entonces vamos a empezar
Vamos a empezar por el de Jardiel Poncela, porque aquí tenemos esta parte del humor, ¿no? Supongo. Yo soy muy fan de Jardiel Poncela, ¿no? Porque no La solo Turné de este, Dios. Amor se escribe sin H, Lectura para analfabeto, me parece divertidísimo, ¿no? Pero este me llama mucho la atención, ¿no? Porque me parece acojonante cuando se le organiza una gira a Dios que viene a la tierra, ¿no? Y la producción empieza a preguntarse dónde los hospedamos, igual la catedral hace mucho frío, ¿no? Y me parece un libro divertidísimo. Que esto estaba escrito, espera que estaba intentando recordar, pues no lo recuerdo, pero vamos, que este es un libro que debe ser los años 30, primero de los años 30, esto antes de la Guerra Civil. Sí. Era absolutamente ingenioso y un grandísimo escritor. Evidentemente, hay que preguntarte a todos los granadinos, parece que os tienen que hacer test de Lorca. Sí. Bueno, tú citas el libro de Ian Gibson, Yo empiezo a coleccionar libros de Granada hace 25 años, ¿no? Empiezo a leer todo tipo de libros de Granada. Y esta biografía, pues me gustó mucho porque era como un poco como resumir todo, ¿no? Entonces la leí y luego ya pues leí más biografías, ¿no? Leí también la de Molina Fajardo, varias biografías, y me lo pasé bomba, ¿no? Porque yo era un tío que no leía, ¿no? Yo cuando me casé por mi primera mujer no leía, y me dijo, tienes que leer, ¿no? Y me dio el libro de Juan Salvador Gaviota, lo leí y dije, ¿qué te ha parecido? Digo, una puta mierda. Dice, ¿por qué? Digo, un puto pájaro que simboliza la libertad, me parece una mierda. Y entonces luego empecé a leer literatura sudamericana, ¿no? Y entonces vi que empezaba a gustarme, empecé a leer Pantalón y las visitadoras, Los cachorros, y empezaba a gustarme más porque al fin y al cabo yo soy muy granadino, ¿no? Y veía muy parecido, ¿no? Esa cultura, ¿no? A la cultura andaluza, ¿no? Y ahí empecé a aficionarme, ¿no? Y bueno, con este libro pues me lo pasé muy bien. ¿A Gibson la has llegado a conocer? ¿Te ha pasado por Sí, tu de hecho, le dediqué los otros días el último libro, el último disco de Lagartija Anís, que es El perro andaluz, y le dije, para Ian Gibson, por cierto, hace una guitarra muy bonita. Ole. Hay que hablar también del tema de Lagartija, que evidentemente, y bueno, hay que hablar de tantos millones de cosas. Lagartija es verdad que es conocido para el gran público por haber estado y haber impulsado el proyecto de Omega de Morente. Totalmente. Pero Lagartija tiene, y ahí hablando precisamente de esa especie de ensayos musicales o de experiencias musicales que tiene Valdelomar, ahora con Buñuel. Es un grupo que a lo mejor estaría al lado de la Velvet Underground, de los Talking Heads del principio con este... Un grupo que no va a festivales, que es un grupo acojonantemente bueno. Claro. Porque, y más ahora, ¿no? Con los fondos de inversión, ¿no? Que los festivales, pues bueno, ya son inversores, no son melómanos, ¿no? Hay grandes multinacionales, muchísimos intereses, entonces por eso, si toca uno en un festival, toca en todos, ¿no? Porque, o sea, yo podría decir el cartel de los próximos festivales españoles durante 10 años, porque cabeza de cartel este luego al día siguiente va así un poco. He hecho mucho en falta, pues, un poco como eran antes los festivales en los que tú podrías contratar a cualquiera. Ahora, por ejemplo, si alguien firma, si por ejemplo alguien firma con una empresa multinacional de estas, pues no puede ningún festival contratar, porque ya le venden una gira por toda Europa, ¿no? Entonces vamos a ver muy pocas cosas nuevas. O sea, antes los festivales eran un sitio para cultivarte, ¿no? Para decir, hostia, qué grupazo. Por ejemplo, yo en Benicassi vi a las 4 de la tarde a los Hive, ¿no? Y ahora son cabezas de cartel. Lo vi a las 4 de la tarde y me quedé flipado con el grupo. Eso va a desaparecer, porque solo van a estar los cabezas de cartel, que son los rentables, los que, por supuesto, todas las marcas, todo subvencionado, con sponsor, y luego el resto de los grupos, que son los de las oficinas de manager que llevan a los grandes,
nada nuevo y ya está. No vamos a aprender absolutamente nada en los festivales. Y más, una cosa que me da mucho coraje es que eso va a hacer... La gente ya va muchas veces a los festivales en plan vacacional, le da igual quien toque. Está el paquete de 5 días de pelotazo, entonces le da igual quien toque. Y eso hace que mucha gente no saque tickets en las salas, y en las salas es donde realmente vea un grupo, porque en un festival están todos los cabrones de los guiris puteando a todo el mundo, ¿sabes? Y entonces no ve al grupo realmente bien, porque no hay casi pruebas de sonido, hay muchos inconvenientes hay poco tiempo, ¿no?, para hacer un repertorio. Entonces es una pena que la gente no vaya a las salas, porque en las salas es donde realmente ve al grupo, ¿no?, y puedes decir, me gusta el grupo o no, no en un festival. Y realmente, pues, en las salas es donde está toda la cantera, ¿no? Y es preocupante. Eso ya lo decía, y lo decía muy bien, nada más empezar el libro de Edith Birne, Cómo funciona la música, sobre todo el cambio y toda la pérdida que hay al perder esa relación con la sala. Ildefonso Falcone, La Catedral del Mar. Es que quiero que digan algo, por eso vamos a... Pues me encantó el libro, porque hubo una época que me dio por leer literatura de encabronamiento, ¿no? Esto, la mano de Fátima, pues lo típico, ¿no? Se follan a su hija, se follan a la madre 3 veces, él lo putean, llega el cura, le quita las tierras, es como Private Hair, ¿no? Sí. Entonces lo pasaba de puta madre con el encabronamiento ¿no? Los curas quedándose con todo, era maravilloso. Además, estos muertos de hambre, diciendo el cochinillo tostado te daba hasta hambre, y yo esperando que hubiera otra violación, y ya que van a llegar, se van a casar y se la folla el conde delante del marido, y diciendo joder, y me lo pasaba de puta madre, ¿no? Y aquí había mucho de eso. Ya sabéis. Ahí hay tela. El misterio del Carmen, de Carlos Ballesta. Bueno, me pareció algo alucinante. Me pareció algo alucinante porque todo surge en Granada, y es una Granada que conozco, ¿no? Y me parece alucinante lo que cuenta, ¿no? Que empiezan a hacer una investigación de que creen que... No me acuerdo bien. Bueno, pues te gustó mucho. Me gustó mucho. Te gustó mucho, pero está de puta madre. Sí. Y bueno, un clásico que ya además mucha gente ha traído en el camino de... Sí, bueno. Yo cuando me fui de mi casa me fui a los 13 años, ¿no? Entonces me fui a los 13 años y grabo mi primer disco a los 14, ¿no? Con la Casa Dro, y empiezo a hacer mi camino, ¿no? A hacer mi camino en un mundo, pues, que todo el mundo es mayor que tú, ¿no? Y me caso también a los 15, 16 años. Me caso por la iglesia y en el momento que yo me caso por la iglesia, mi suegro era militar, mi suegra llorando porque yo iba con los pelos como Jesús Mary Chain, antes que Jesús Mary Chain. Y en la boda, pues estaba 091, estaba KGB, estaba TNT, y yo no fui a los ensayos de la boda, porque yo, ¿qué coño voy a ensayar yo en una boda, no? Entonces, el cura dijo, todos tenéis que ser a imagen y semejanza de él. Señaló a Cristo, pero el monaguillo, pobrecito, era un disminuido físico, psíquico. Entonces, claro, todo a imagen y semejanza de él, el monaguillo estaba así, claro. Pues hubo como una carcajada general allí que yo no sabía dónde meterme, ¿no? Luego se lió la cosa, ¿no? Porque salí, me regalaron, claro, si eran todos unos zumbaos, todos los músicos, y no tenían ni un duro. Me regalaron un despertador, rollo Luis XV, eran los primeros todos a 100 que se ponían, y uno me regaló un pitagor, que es un caramelo de esos que pitan. En vez de arroz me tiraron garbanzo. Un desastre, ¿no?
Un desastre. No sé lo que tiene que ver con Jack Kerouac, pero me gusta Bueno, más pues tu que historia empecé a hacer mi camino, ¿no? Y es muy parecido, solo que en vez de en Estados Unidos, aquí. La tuya había monaguillo, disminuido físico y pitacole. Sí, sí. Me gustaría que alguien contase, dijese, preguntase algo. Sé que soy gente que seguía a Eric. ¿Tenéis que decir nada? Tanto impone, no está todavía, no ha bebido todavía. ¿Alguna cosa? ¿Os atrevéis? ¿Hay alguien que esté diciendo tú, dile, no lo estás diciendo? Ah, no. Bueno, que esto no es un examen, o sea que si no queréis preguntar, me gustaría entonces decirle a César ahora mismo, ahora viene también, vamos a hablar un poquito de esa parte, ahora viene la parte chunga que nosotros mismos, como cantaba aquí Roberto de Tabletón, ¿no? La parte chunga ahora mismo es ya una vez hecha esta película, sabiendo que tú tienes, es decir, ahora cómo logro que se vea esto. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se exhibe? Pues mira, en este caso, o aquí está... en esta película no va a haber... Vamos a ver. Disculpad. Esa parte chunga que podemos tener en otras producciones, en este caso, y siendo una película documental, está previsto su estreno para noviembre, en la etapa de los premios. Y hasta el mes de octubre, casi todos los meses vamos a estar haciendo festivales. Quiero decir que de alguna manera vamos a hacer bolos, sin la batería, pero con la película. Y entonces vamos a ir, bueno, el interés que ha suscitado la película, de hacer una película sobre Eric, es muy grande. Los festivales de documentales de música ya nos han... Ya nos lo han pedido todos. Ya nos lo han pedido todos. Claro, el Inédit y toda la... El Inédit participa en la producción como distribuidores culturales en todo lo que es el ámbito de cineclubs, festivales de música, festivales de documentales de música. Quiero decir que eso sumado a la distribución en salas, que no será una distribución masiva, ni mucho menos, pero para un documental, pues salir en 10 salas, en las principales ciudades españolas, pues va muy bien. Y a partir de enero la película entrará en Movistar. Movistar también, cuando vio la película, Movistar es una de las plataformas que les interesa el contenido musical, pero cuando vieron la película, les ha encantado y por supuesto, no llevan todas las que hacemos de música, pero en el caso de Eric, de la importancia así ha sido. Luego tiene su pase en Canal Sur, porque Canal Sur participa en la producción, y también luego al final habrá una versión más reducida en televisión española. Entonces yo creo que para una película documental y luego plataformas de streaming, claro. Al mismo tiempo que en Movistar, pues habrá que ver si hacemos Filmin o hacemos Flixolé. Eso todavía no lo hemos cerrado, pero sobre todo, la película, esto es a nivel nacional. La película ya nos la han pedido un festival en Uruguay, porque indudablemente los planetas, hay territorios donde unos son más conocidos, ¿no? En Uruguay, en México también se está hablando para hacer la presencia de la película, ya veremos si la nuestra. Y yo creo que en ese sentido podemos estar satisfechos de que la película se va a mover, y lo más importante, que se hable de ella de cara luego también a esos premios y esos reconocimientos, ¿no? que son complicados y son difíciles, pero indudablemente si no haces este trabajo, si no llevas este camino, pues es más difícil de llegar a poder estar en premios, ¿no? En los FLAOZ. Hay aquí una cosa que además a mí me llama la atención, no solo porque me guste el género documental, porque me guste el género documental musical especialmente, sino que creo que se están haciendo en los últimos años magníficos trabajos, específicamente dentro del género documental musical, porque creo que combina varias posibilidades. Y bueno, pues una de las películas absolutamente recomendables, porque creo que a partir del gancho de, mira, vamos a ver lo que hace el batería de Los Planetas, y el cuento no habla de música, habla de vida, habla de lecciones de vida, que es verte reflejado en un tipo que dice, hostia, un tío buscándose a sí mismo,
Hay unas partes que creo que son bastante ejemplares y modélicas, y sobre todo te lo pasas y te ríes de puta madre. Ahora os pediría que antes de iros, si podéis alguno y queréis recibir las notificaciones de la actividad del tercer piso, hay una hojita que nada más que tenéis que poner el número de teléfono y esas cosas si lo queréis hacer. Si nadie quiere preguntar más, ahí están los libros, si queréis comprarlo él os firmará. Os pido un fortísimo aplauso a César Martínez Herrada y a Eric Jiménez. Muchas gracias.